nuestro espíritu, para que sea el Espíritu de Dios dando luz a nuestras vidas, necesitadas, dependientes de Él, que nos dé luz a través de la Escritura. Amado Señor, damos gracias una vez más en esta mañana, en este día, por tu bondad, tu amor, misericordia, tu benevolencia, Dios. A través de tu Hijo amado Jesucristo nos presentamos y pedimos delante de ti que tu palabra, Señor, sea viva y eficaz en cada uno de nosotros, en tu iglesia. Que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones y rompa, Señor. Subyugue todo aquello que se ha querido levantar, Señor, para que podamos estar, Señor, confiados, esperanzados y sometidos a toda verdad de la Escritura. Mas no, Señor, demos paso a pensamientos humanistas y moralistas. Por eso rogamos que nos ayudes en este tiempo a estar en atención, que ayudes a tu iglesia, Señor, a disponer todo su ser, y que tú, Señor, permitas que hayan oídos para oír lo que tu palabra habla a tu iglesia. Permite, Señor, que mi vida sea útil para la exposición de este sermón. Que tengas misericordia, Señor, y que la gloria sea solo para ti, porque eres el único digno de merecerla. Gracias te damos y colocamos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Damos gracias a Dios por hoy permitirnos estar aquí en este lugar, reunidos, con el único propósito de adorar, de alabar el santo nombre de Dios. Seguimos con la exposición del Sermón del Monte. Para los que nos acompañan por primera vez o nos escuchan por primera vez, alternamente estamos exponiendo la primera carta del apóstol Juan y la serie del Sermón del Monte. Hoy nos corresponde, como lo leyó nuestro hermano Nelson, estar mirando los versículos 38 al 42. Y en esta mañana le he puesto como título a la enseñanza: la justicia del cristiano. Ojo por ojo es amor y no venganza. La justicia del cristiano, ojo por ojo, es amor y no venganza. Y como bien lo hago, siempre trato de hacer una introducción para poder entrar en el tema. Y es interesante que llegamos a esta última antítesis que hace el Señor Jesús. Y esta antítesis se trata de la actitud del amor total que Cristo nos llama a mostrar a quien nos hace mal o a quien nos haga mal. Y aunque en esta segunda parte del Sermón del Monte, donde hemos hablado de la justicia del cristiano a través de las antítesis que el Señor ha presentado, contraponiendo las distorsiones de la ley que hacían los fariseos y escribas, no encontramos en algunas de estas, sino hasta estas dos últimas encontramos algo interesante.
hasta estas dos últimas. Hoy estamos tocando la primera porque van hasta el versículo 48. No encontramos sino hasta estas dos últimas antítesis algo interesante. Y eso interesante es un desafío tan grande para la vida del creyente. Un desafío tan grande para la vida del creyente. En ninguna otra parte es más obvio el carácter distintivo que debe tener un creyente contra la cultura que va en contra del cristiano. En ninguna otra parte es más distintivo el carácter que debe tener un creyente contra la cultura que va en contra del cristianismo. Y esto es porque si nos damos cuenta lo que el Señor Jesús está enseñando, y si nos damos cuenta otra vez en las palabras que dice el Señor Jesús desde el versículo 38, es puesto a prueba lo que más le cuesta a una persona. Es puesto a prueba lo que más le cuesta a una persona. ¿Y qué es lo que más le cuesta a una persona? Bueno, con lo que más lucha una persona, con lo que más lucha un creyente, es con su yo mismo y con su orgullo. Eso es con lo que más lucha una persona, con su yo mismo y con su orgullo. Y aquí es interesante ver este desafío que el Señor deja ahora a los creyentes. Estos últimos versículos de esta segunda parte del Sermón del Monte son de los pasajes más distorsionados y más mal practicados de la Biblia. Son de los pasajes, hay otros que también pasa esto, pero son de los pasajes más mal distorsionados y más mal practicados de la Biblia. Porque se ha llegado a caer en un pacifismo tan extremo que no se aplica una justicia verdadera que hace parte del amor de Dios, ¿cierto? Eso por una parte. Pero encontramos por otra parte que también se ha llegado a caer por su mala interpretación en una abnegación extrema al resistir, como lo nombra el Señor Jesús en el versículo 39. Se ha llegado a caer en una mala interpretación, en una abnegación extrema al resistir al que es malo, hasta el punto de que una persona se vuelva el centro de burla y aprovechamiento de otros hacia él. Note los dos extremos. Hay un ejemplo que cita, o un ejemplo absurdo a través de la historia, que incluso lo han citado varios predicadores. Quiero citarlo en esta mañana, es corto. Y es con referencia a lo que el Señor Jesús está hablando aquí en Mateo, versículo 39 del capítulo 5. Y es un ejemplo tan absurdo que Martín Lutero lo describe en su catecismo. Y es, Martín Lutero hacía referencia o enunciaba a un hombre que le decían el santo loco, ¿cierto? Que él, basado en este texto, en el capítulo 5, versículo 39, este hombre, el santo loco, dejaba que los piojos lo picaran. Dejaba que los piojos lo picaran y este hombre rehusaba a matarlos porque él sostenía bajo este pasaje que debía sufrir y resistir al mal. Note la distorsión a la que ha llegado, note la práctica antibíblica a la que se ha llegado de pasajes como estos. Y es que hay algo muy común ver en la vida tanto del creyente como en otras personas, pero quiero colocar aquí un ejemplo en el creyente.
Hay algo muy común tanto en la vida del creyente en cuanto a la relación que tiene este texto para su vida. Y es que se toman decisiones bajo el pensamiento ligero y o literal de estas palabras de Cristo, donde el cristiano ha caído en soportar todo basado en un amor donde se desprende de la justicia. En eso ha caído el cristiano. En eso ha caído hoy la iglesia de Cristo. En ese amor que está por encima de todo, desprendiéndolo de la justicia. Pero hay algo que usted y yo, como cristianos, pero también como personas que estamos escuchando la palabra del Señor, debemos recordar. Y es que la justicia es parte del amor de Dios. Y también ese tipo de amor, el Señor nos ha ordenado y nos ha mandado a tener por los demás. Muestra de esto que estoy hablando, es el ejemplo que Él mismo tiene por los que ama. ¿Sabe por qué? Porque Él dice en su palabra que al que ama también disciplina. Note que no desprende nunca el amor de la justicia. Y además de eso, encontramos la orden que el mismo Señor ha dado al cristiano en hacer un llamado a exhortar a aquellos que pecan. Note que es amor con justicia. Nunca se desprende el amor de la justicia. También vemos como ejemplo de esto a los padres que el Señor manda en la palabra que deben disciplinar ¿a quién? A sus hijos. Entonces, si un padre disciplina a sus hijos, ¿no tiene amor por ellos? Claro que no, que es amor con justicia. Y también vemos muchos otros ejemplos en la Escritura, donde la justicia no se desprende del amor. Espero me entienda lo que estoy tratando de decir, porque pareciera que cuando leemos este texto, lo dejamos todo al amor. ¿Pero a cuál amor? ¿Al amor equilibrado que el Señor ordena en su palabra? ¿O al amor humanista y moralista que el mundo está enseñando? Hay un ejemplo claro en la Escritura, antes de entrar ahí al texto. Hay un ejemplo claro en la Escritura y está en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Es un ejemplo, quiero tomarlo porque es un ejemplo de que hay en muchas ocasiones se usa ese texto de una forma tan moralista y tan humanista que olvidamos lo que verdaderamente el texto nos está enseñando. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y es que cuando se ha interpretado este texto, siempre se hace referencia a la aplicación de un amor desprendido de la justicia. O sea, a un amor moralista y humanista, Y se ha caído en aplicar un amor falso en donde no se busca o se ataca la raíz del problema. Encontramos a alguien que está haciendo algo malo, que está pecando, y entonces usamos este texto diciendo: no, es que el Señor nos manda a amar, porque nosotros somos espirituales. Y note hasta dónde llega la distorsión de la Escritura. Y sacamos a relucir textos como Mateo capítulo 5, versículo 38 al 42. Pero el amor nunca debe ir desprendido de la justicia. Cuando la Biblia dice, o cuando el Señor a través del apóstol Pablo dice restaurarlo con espíritu de mansedumbre, siempre haga usted un recuerdo de la Biblia a quien nombra como el hombre más manso.
Y cuando él bajó del monte Sinaí con las tablas del decálogo, ¿qué fue lo que hizo al ver al pueblo en pecado? Le dio un golpe al pueblo en la espalda y le dijo: no se preocupe, hermanos, Dios es un Dios de amor. Eso fue lo que hizo. Y eso es lo que pasa cuando distorsionamos textos como estos, porque queremos con pañitos de amor, de agua tibia, cubrir o tapar el pecado de los demás. Y esto más bien, ¿sabe qué es lo que pasa? ¿O en qué puede resultar? Que a cualquier momento puede sucumbir con más aliento en el alma de esa persona, con más aliento este pecado. Porque no aplicamos el amor con la justicia. También pasa lo mismo, aquí estábamos hablando de un ejemplo para los creyentes, pero también pasa lo mismo en la sociedad, donde personas que no son creyentes, bueno, aunque algunos también dicen serlo, tienen pensamientos y deseos de venganza contra aquellos que cometen algún acto violento contra otros. Tienen pensamientos de aplicar un deseo de venganza personal, cayendo en situaciones donde se toma la ley por mano propia. Y cayendo también en pensamientos o intenciones como las siguientes. No sé si usted lo ha escuchado, yo lo he escuchado. Que les den duro para que no lo vuelvan a hacer. Palabras que han salido de personas que no conocen al Señor, pero aún de muchos que dicen conocer. Que les den duro para que no lo vuelvan a hacer. O eso es lo que hay que hacer, es darles una golpiza para que no vuelvan a robar. Es más, hasta pensamientos de asesinato susurran en las mentes de muchos. Pero debemos reconocer, mi amada iglesia, mi querido hermano y amigo, debemos reconocer que esto es un actuar diabólico, que ha crecido bajo el pensamiento del yo mismo, porque yo mismo sí no me dejo. Y es que si a mí me pasara eso, yo mejor dicho que me tengan. Quiero decir algo, y es que devolver mal por mal es algo diabólico. Es algo que solo proviene del diablo. Quiero decir también que devolver a alguien bien por bien es algo moralista y humanista que inunda la sociedad. No estoy diciendo que sea malo. Devolver a alguien bien por bien es algo moralista y humanista que inunda la sociedad. Eso lo vemos en todos los lugares. Pero aquí viene la cuestión, y es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Devolver a alguien bien por mal, ¿cuántos lo hacemos? ¿O cuántos lo hacen? Devolver a alguien bien por mal, ¿sabe por qué no es tan a menudo esta práctica? ¿Sabe por qué? Porque devolver a alguien bien por mal es algo que solo proviene de Dios. Es algo divino. Es algo que debe ser característica de un creyente. Porque no cualquiera es llamado a seguir las pisadas de su maestro. Solo los discípulos, solo los creyentes, solo los nacidos de nuevo son llamados a mostrar esta justicia de Dios. Solo aquellos son llamados a mostrar el carácter de Dios. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 20 al 21, Pedro decía lo siguiente, pues, y entra a preguntar, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Pero note lo que dice. Si pecando sois abofeteados y lo soportáis, ¿acaso si peco no me lo merezco? Claro que sí.
Pero mire lo que continúa diciendo el apóstol. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Es un acto divino que solo proviene de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, dice el apóstol Pedro. ¿A quién le está diciendo esto? A los creyentes. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? ¿Para que vivamos como nosotros queremos vivir? ¿Para tomar venganza por nuestras propias manos? No, para que sigamos sus pisadas. Aquí es donde llega lo bueno, aquí es donde llega el lío, de volver a lo que es malo, devolverlo con algo bueno. Por eso cuando llegamos a esta parte del sermón, se debe reconocer que lo ordenado por el Señor aquí es algo que hasta el día de hoy y hasta que Él vuelva, le ha costado y le costará. Debemos reconocer esto. Es algo que hasta el día de hoy y hasta que Él vuelva, le ha costado y le costará al creyente. Porque lo que el creyente quiere hacer no lo resulta haciendo. Mas lo que no quiere hacer, eso es lo que el creyente resulta haciendo. Y esa es una batalla, como lo vemos en Romanos capítulos 7 y 8. Es una batalla entre esa ley que dice el apóstol Pablo que está dentro de sus huesos con el Espíritu. Es una batalla que a diario lidiamos. Cuando Cristo presenta esta contraposición, mi amada iglesia, es porque los fariseos y los escribas una vez más estaban distorsionando la ley. Ahora, ¿de qué manera estaban distorsionando la ley en esta parte para él presentar esta antítesis? De la manera como lo ejemplarizamos hace un momento con las palabras dichas. Ellos enseñaban que la ley dada por Dios se podía remitir a una venganza personal. Eso estaban enseñando los fariseos. Que la ley ordenada por Dios o dada por Dios allí a Moisés, en cuanto a esto que ya lo vamos a mirar, era una ley que se podía remitir a una venganza personal. Pero no es así. No era así. Y para entrar en materia sobre esto y sobre el texto, quiero que miremos un primer punto de 3 que vamos a estar tocando en esta mañana sobre estos versículos. Y ese primer punto tiene que ver con la ley llama al amor y la justicia, mas no a la venganza personal. La ley llama al amor y la justicia, mas no a la venganza personal. Y nota lo que dice el versículo 38 de Mateo capítulo 5. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Note que el Señor Jesús una vez más comienza diciendo, una vez más, porque ya lleva diciendo en 4 ocasiones esto. Una vez más comienza diciendo, oísteis que fue dicho. Haciendo referencia a cómo interpretaban y enseñaban los fariseos y los escribas, todo sobre lo que cita la ley mosaica. Haciendo referencia a cómo enseñaban y cómo la interpretaban, mas no haciendo referencia a cuál era la naturaleza verdadera de la ley. Cuando el Señor Jesús dice esta frase, recordémoslo como anteriormente lo veíamos en otros pasajes o en versículos anteriores. Él hace referencia a cómo los escribas y los fariseos estaban interpretando y enseñando esta parte de la ley al pueblo. Aquí pasa igual. Jesús no usa estas palabras para mostrar la naturaleza de lo que la ley enseñaba verdaderamente, no. Él usa estas palabras para contrarrestar, hacer una contraposición, hacer una antítesis, porque los fariseos y escribas estaban distorsionando y estaban enseñando mal la ley. Ahora, para esto es bueno recordar, para que usted y yo entendamos el contexto de lo que el Señor quiere hablar aquí.
Para esto es bueno recordar que la ley de Moisés era a la vez un código moral, pero también un código civil. Espero me entiendan. La ley de Moisés era a la vez un código moral, pero también un código civil. ¿Por qué? Quiero sustentarlo. Debemos recordar que cuando vamos a Éxodo capítulo 20, allí encontramos todo lo referente a los 10 mandamientos, donde se ve la esencia de la ley ¿qué? Moral, ¿cierto? Donde se ve la esencia de la ley moral. Y si usted toma su Biblia y sigue la lectura y ve entre los capítulos 21 al 23, encontramos una serie de ordenanzas en las cuales las normas de los 10 mandamientos se aplican a la vida de la nación en su esfera civil. En su esfera civil. Se dan allí una amplia y variedad de leyes de casos civiles, como el énfasis en particular en situaciones de daños y perjuicios a la persona, o todo lo que tenía que ver con propiedades o bienes de alguien. Entonces note que cuando vamos a la ley, ¿cierto? No solo ella es un código moral, sino es también civil. Y en el curso de leer esta parte de la aplicación de la ley en cuanto a lo civil, ¿cierto? Encontramos las palabras que el Señor Jesús está citando en el Sermón del Monte. Encontramos esas palabras. ¿Cuáles? Ojo por ojo y diente por diente. Vamos a corroborarlo. Éxodo capítulo 21, versículo 22 al 25, y después vamos a leer otros 2 pasajes en donde también nos nombra esto, para que usted y yo podamos entender. Éxodo 21, 22 y 25 dice: si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer, y juzgaren ¿quién? Los jueces. Versículo 23. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Hasta ahí vamos bien. Note que el Señor citó estas palabras y están en la ley. Pero ¿cuál era la distorsión de los fariseos? Que enseñaban que estas palabras ahora eran aplicables a una venganza ¿qué? Personal. Estas normas o leyes civiles también las vemos confirmadas en los libros de Levítico y Deuteronomio. Levítico 24, 19 al 20 dice: y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Y miremos Deuteronomio 19, 21. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Ahora, recordando esto, que la ley cita lo que el Señor Jesús estaba diciendo, debemos entonces preguntarnos o debemos mirar por qué el Señor estaba haciendo una antítesis de lo enseñado por los fariseos y de lo dicho en la ley mosaica. ¿Por qué el Señor estaba haciendo una antítesis? Bueno, hay algo que los fariseos estaban distorsionando, y ya lo dije hace un momento, pero quiero que lo corroboremos. Hay algo que los fariseos estaban distorsionando, y era que al enseñar esto, extendieron a que fuera una venganza personal. Cuando la norma era explícitamente dada, óigame bien,
cuando la norma o el principio, ya lo vamos a ver, era explícitamente dada a aquellos que retribuían justicia en la vida civil del pueblo de Israel. ¿Y quiénes eran estos hombres? Los jueces y sacerdotes. Cuando miramos el contexto, y es que por eso es bueno que miremos el contexto de esta norma, aclara que fue una instrucción dada exclusivamente a los jueces de Israel. Miremos Deuteronomio 19 otra vez, pero note que anteriormente leímos el 21, ahora miremos el contexto. Miremos desde el versículo 17 hasta el 21. Entonces, los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Es muy diferente leer el texto dentro de un contexto. Y expresamente lo que decía esta instrucción o principio era la lex talionis, que significa la ley del talión. Y quienes eran los encargados de impartir justicia y de que se cumplieran estas normas eran las personas individualmente. ¿No me está siguiendo en la enseñanza? Quienes eran encargados de impartir justicia y de que se cumplieran estas normas eran las mismas personas individualmente. Eran los jueces. Los jueces eran los encargados, las autoridades eran las encargadas. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Por eso cuando vemos afuera en nuestra sociedad alguna situación en donde se ha llegado a comentarios como los que dije hace un momento, eso del enduro, para que no lo vuelva a hacer, y donde la sociedad se toma la ley por sus propias manos, ¿cierto? Por eso ahí es donde estamos, o donde la sociedad y aún el pueblo de Dios está equivocado. Porque ¿quién debe impartir justicia en esos casos? La autoridad. La autoridad. Ah, pastor, pero es que como usted no sabe que, con el respeto que merecen nuestras autoridades, pero es que como usted no sabe que se llama a las autoridades, llegan 2, 3 horas después y primero, la autoridad. La autoridad. Por lo tanto, quiero decir algo. Aclarando esto, corroboramos la objeción y la antítesis que el Señor Jesucristo estaba haciendo. ¿Por qué? Por dos cosas. Primera, era una ley mosaica. El Señor Jesús estaba citando la ley. Era una ley mosaica, nadie dice que no. Pero debía ser aplicable bajo los parámetros de las autoridades correspondientes para ejecutarla. No era aplicable como la enseñaban los fariseos y los escribas, no era aplicable de una manera particular o de una manera de venganza personal. Y lo segundo aquí, que podemos corroborar cuando vimos esto, es que el Señor desde el principio, nótelo bien, el Señor desde el principio nos ha ordenado a amar y no a usar la venganza personal. Desde el principio, Él nos ha ordenado esto. Y no a usar la venganza personal contra el prójimo, ya que la misma ley lo prohibía. Mire lo que dice el versículo 18 de Levítico capítulo 19. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás
a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Esto era lo que estaban obviando los fariseos y los escribas. Llevar la lex talionis, llevarla a un punto de venganza personal. Y esa no era la interpretación de la ley. Por lo tanto, lo que el Señor Jesús afirmó en esta antítesis fue más bien que el principio de la lex talionis pertenece a las cortes legales y al juicio de Dios, mas no se aplica a una venganza o a una represalia personal. Y que el deber de los creyentes, así suene duro, porque esto suena, y por eso al principio dije, aquí es donde empezamos a encontrar palabras en donde nos llevan a ser confrontados en nuestro propio yo y en nuestro orgullo. Porque ¿quién de nosotros no ha estado en una situación donde hemos sido ultrajados, quizá humillados, quizá abofeteados, tantas situaciones? ¿Y quién de nosotros no ha estado en esa situación? ¿Y cuál sería la reacción inicial que pasa por su mente o por su corazón? Pero lo que el Señor Jesús está enseñando aquí es que la lex talionis no se aplica de una manera personal, ni de una manera de injusticia en cuanto a una venganza personal. No. Es por eso que nosotros podemos corroborar que desde los tiempos de donde se dio la ley, vemos que el Señor nos ordena amar al prójimo y no usar la venganza personal. Ahora, aclarando esto, entremos a un segundo punto. Y es: el amor en lo práctico es un llamado a la justicia, mas no a la venganza. El amor en lo práctico es un llamado a la justicia, mas no a la venganza. Versículos 39 al 42. Note que ya aclaramos esa primera parte de la antítesis que estaba haciendo el Señor. Ahora entramos a ver unos ejemplos que el mismo Señor coloca para poder entender a qué Él nos estaba mandando o está ordenando o mandando a sus seguidores. Versículo 39 dice el Señor Jesús: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Interesante, ¿no? Interesante. Y antes de aclarar unos puntos que el Señor enfatiza en cuanto a la vida práctica o cotidiana, aquí en estos pasajes, quisiera dejar en claro cuál es la orden inicial que deja el Señor para el creyente. ¿Cuál es la orden inicial que deja el Señor para el creyente? Note lo que dice el versículo. Dice: pero yo os digo. ¿Cuál es la orden inicial? No resistáis al que es malo. No resistáis al que es malo. Y esto tiene que ver con la palabra griega antistemi, que significa, o de la palabra resistir, que significa oponerse o colocarse contra alguien, o tener represalias contra alguien. Eso significa. Entonces, cuando Él dice, no resistáis al que es malo, está diciendo, no se oponga, no tome represalias contra el malo, no tome oposición contra el que es malo. Eso es lo que está diciendo el Señor.
Entonces lo que debemos entender aquí es que Jesús está ordenando a sus seguidores a que entonces se amangualen con el pecado. Entonces Jesús está ordenando a sus seguidores a que se amangualen con el pecado. Entonces si alguien hace algo malo contra mí, entonces entro en un pacifismo extremo y no digo nada y me amangualo con el pecado. No, eso tampoco lo está diciendo el Señor. Es claro que no está diciendo esto aquí, sino más bien lo que deja por orden el Señor es que apliquemos la ley correctamente. Y aplicarla correctamente no es tratar de vengarse de una manera personal a quien le hace daño. No. Sino es usar la norma, la ley correctamente. Y en este tiempo lo que nosotros debemos hacer es hacer uso de las autoridades. Hacer uso de las autoridades. Y quiero aclarar algo aquí que aprendíamos en sermones pasados. Y es que el Señor Jesús no prohíbe la defensa propia cuando mi vida o la de alguien está en peligro. Eso lo aprendimos también en el Sermón del Monte. Él no prohíbe la defensa propia cuando la vida de alguien o mi vida está en peligro. Y esto haciendo referencia a la última instancia, cuando no encontramos una salida. Haciendo referencia a eso. Pero lo que sí es claro es que el Señor Jesús deja en claro, y la primera orden que le da al creyente es: no resista al que es malo. No se oponga al que es malo. No se coloque contra el que es malo. No tenga una represalia o una venganza personal contra el que es malo. Eso es lo que deja claro el Señor aquí. Y no es aprobar la mala conducta de alguien, no, jamás, sino es aprender a usar la ley, las normas, las herramientas que el Señor mismo ha dejado, para no usar las herramientas de la venganza personal, que eso sí es un acto diabólico. Ahora, aclarando esto, quiero que miremos unos ejemplos o unas pequeñas ilustraciones que el Señor hace y que aplican todas en cuanto al principio de la no venganza personal en un cristiano, y están desde los versículos 39 al 42 como lo leímos, y quiero que miremos la primera, que está en el versículo 39, y dice el versículo 39: pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y es que el golpe en la mejilla tenía que ver con un golpe que era insultante para una persona en aquellos tiempos. Y este acto aún es una práctica común en algunas culturas de Oriente, como en China o como en el Islam, ¿cierto? Este acto de pegar o de dar una bofeteada con la parte posterior de la mano es un acto insultante aún en algunas culturas de Oriente, ¿cierto? Pero en nuestra cultura, o más en las de Occidente, hemos llevado a los insultos a algo más trivial o menos fuerte, por así decirlo. La gente busca hoy vengarse y tomar ley por su propia mano porque no me saludó. Así hemos llegado en nuestra cultura. Porque hubo una mala mirada o porque no me miró bien, entonces me voy a vengar personalmente. O porque no le cedieron una silla en el transporte público, o porque lo pisaron, o porque hubo quizás una actitud extraña en la otra persona. Estas y muchas más, creo que usted y yo sabemos de lo que vivimos allá afuera en esa selva de cemento.
Estas y muchas más son causales de venganzas personales. Y esto porque el orgullo y el poderío del yo se siente atacado en su dignidad. Por eso el primer ejemplo que coloca el Señor Jesús aquí en el versículo 39 tiene que ver con la dignidad de un creyente. Con la dignidad de un creyente. El Señor Jesús nos ordena a que debemos mostrar nuestro amor, pero ligado a la justicia. Un claro ejemplo de la dignidad infinita del dominio propio y de mantener la paz y la calma fue el mismo Señor Jesús. Y recordemos lo que leímos ahorita que decía el apóstol Pedro en su primera carta, que fuimos llamados a seguir sus pisadas. Pero un claro ejemplo de la dignidad infinita del dominio propio y de mantener la paz y la calma fue el mismo Señor Jesús. Isaías capítulo 50 versículo 6, vamos a leer aquí 3 versículos para poder mostrar esto que vivió el Señor y eso que nosotros debemos seguir. 56, Isaías dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos. Marcos capítulo 14 versículo 65. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Todo esto se lo hicieron ¿a quién? Al Señor, que nos está ordenando que no tomemos venganza personal o venganza por nuestras propias manos. Todo esto se lo hicieron a Él, el más claro ejemplo. Y todo esto se lo hicieron a aquel que nos está ordenando que si somos nacidos de nuevo, creyentes, si le seguimos verdaderamente, sigamos sus pisadas. Marcos capítulo 15, versículo 16 al 20, miren lo que dice. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. No convocaron a unos cuantos, sino a toda la compañía. Y la compañía era mínimo entre 15 y 18 soldados. Y toda esta compañía, dice el versículo 17, y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Yo quiero hacerle una pregunta y creo que es más que obvia la respuesta. El Señor aquí aplicó la lex talionis de vengarse personalmente. Alzó sus manos, alzó un arma, alzó un insulto para con aquellos que le hicieron esto. Es más, pidió misericordia por ellos. Uy, pastor, pero es que eso fue el Señor. Si ve donde se ve cuestionado nuestro yo y nuestro orgullo. Pero ¿qué dice la palabra? ¿O qué estamos viendo? Hagamos uso de las autoridades. Porque siempre vamos a tener a alguien malo. Es más, está más que prometido. El Señor lo dijo. Para la iglesia está más que prometido. El Señor no prometió, y esto lo voy a repetir, muchas veces lo he dicho. El Señor no prometió riquezas, autos, carros. No. El Señor sí prometió algo. Y dijo que por el nombre de Él seremos vituperados. Eso sí lo prometió. Y dijo que el camino que conlleva la salvación cada día es más que angosto.
Y en medio de ese camino nos vamos a encontrar con personas malas que que resisten a la verdad, que resisten a Dios. Pero ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Caer en un pacifismo extremo? ¿O llegar a un punto de resistir al malo y no puedo hacer nada porque debo resistir al malo? No. O llegar al otro punto como lo enseñaban los fariseos y es, no, pues voy a tomar venganza por mis propias. ¿Eso debemos hacer? No. Debemos seguir las pisadas de nuestro Maestro, el Maestro que ha permitido que hoy usted y yo nos reunamos en este lugar, por el cual nos reunimos, por el cual alzamos nuestras manos, por el cual oramos, por el cual nos acercamos a Dios. A ese Maestro hay que seguirlo. Y seguirlo también es en esto. Todo lo que le hicieron al Señor, dígame si no puso su dignidad ante los hombres. Dígame si no puso su dignidad en el suelo. Todo esto es lo que le hicieron. Pero es que hoy en día no es que yo tengo dignidad y si no me saluda, pues yo no lo saludo. ¿Acaso eso no es una forma de venganza personal? ¿Acaso eso no es una forma de vengarse personalmente? Y yo diría, ¿acaso eso no es un acto diabólico? Porque ¿qué dice el Señor? No resistamos al que es malo. Pero aquí viene algo interesante. La Biblia dice que todos somos malos, que no hay ninguno bueno, que el único que es bueno y justo es Cristo. Eso dice la Biblia. Entonces, si siendo todos malos, entonces ¿permitiremos que actitudes como estas cada día sigan creciendo en la iglesia? No, porque ahora estamos en Cristo y hemos sido declarados justos. Y como justos debemos seguir las pisadas del Maestro. Y aunque nos cueste nuestra dignidad, y aunque nos cueste el yo mismo y nuestro orgullo, mi querido hermano, no resista al que es malo. No resista al que es malo. No maneje el sentido de la venganza personal, porque estaríamos cayendo en un acto diabólico, en un acto que los fariseos lo enseñaban de esa manera. Y ya nos dimos cuenta que esto le corresponde a los estrados de autoridad. Cristo no levantó un insulto. Cristo no levantó una mano contra aquellos que le hicieron esto. El mayor ejemplo del dominio propio y de la paz. El segundo ejemplo tiene que ver con las posesiones y está en el versículo 40. Dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Aquí es interesante que podamos mirar el texto, que cuando el Señor Jesús dice, y al que quiera ponerte a pleito, no es el pleito que nosotros pensamos hoy en día, y es de arremangarnos las mangas y decir, bueno, uno contra uno. No. El Señor no está hablando de ese pleito. El Señor está hablando de un pleito de cuando alguien lleva a otro a los estrados judiciales por alguna situación. A eso se refiere el pleito en términos legales. Y la túnica y la capa eran posesiones muy preciadas para los judíos, puesto que éstas mostraban parte de su decoro y también de su identidad como pueblo. Y el que fueran llevados a pleito ante un juez para quitarle sus posesiones era algo que arremetía contra su dignidad. Pero el Señor Jesús hace un llamado a los creyentes, diciendo que hay cosas más importantes. Hay cosas más importantes, más relevantes en la vida, que a veces buscar represalias por posesiones que no son tan relevantes para el sustento.
Pero el punto aquí no es que el Señor esté avalando que perdamos todo entonces por no entrar en un pleito con alguien. No, jamás el Señor Jesús no está avalando eso. Lo que está manifestando el Señor es que debemos dejar todo en manos de la justicia y no actuar como quisiéramos nosotros actuar. Algo que debe generar esperanza en el creyente es que hay uno que pelea por nosotros y que hace justicia. Lo que pasa es que nosotros como seres humanos queremos ver la justicia viendo al otro tirado en el suelo, sufriendo, llorando o encarcelado, o golpeado o brotando sangre hasta lo último de su cuerpo. Lastimosamente, ese es lo que tenemos nosotros de justicia en nuestra mente, porque lo traemos del mundo y no es así. Dejemos todo en manos de la justicia. Que no actúa bien. Pues mi querido hermano, quiero recordarle algo. Si usted y yo somos hijos de Dios, hay un Dios que es justo y Él sí pelea por nosotros. Pastor, pero es que yo quiero que sea mañana mismo, que a él, a ese que me quitó la capa, a ese que me robó. No, mi hermano, el Señor en su tiempo. Porque quizá él que lo robó, ese que le quitó la capa, mañana sea un compañero eterno en el cielo para su vida. No sabemos. Duro esto, pero puede ser así. El tercer ejemplo tiene que ver con el servicio. Versículo 41. Dice, y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. El caminar 1 milla con carga era algo muy común que hacían los romanos con los judíos. ¿Sabe por qué? Porque ellos obligaban a los judíos a cargar. Si algún romano estaba cansado y veía a un judío pasar, le decía, tome, cargue esto. El judío no podía negarse porque era casi como una norma. Esto no era opcional, era una obligación. Tanto que en la Biblia vemos un caso y que durante esta semana yo creo que se nombró muchísimo. Simón de Cirene, Mateo capítulo 27, versículo 32. Cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a este le pidieron el favor. ¿Su merced quiere llevarle la cruz al maestro? No, a él no le pidieron el favor. Dice la Biblia, a este obligaron a que llevase la cruz. ¿A quién obligaron? Como lo dice el texto, a Simón de Cirene. El punto aquí, mi querido hermano, es que habrá situaciones donde el cristiano se vea sometido al exceso de ejercicios que prueben su servicio. Y es que todos los que estamos aquí, todos los seres humanos, en cierta manera vamos a estar siempre bajo autoridades, en cualquier contexto. En casa los hijos con los padres, ¿cierto? Pero el padre con el jefe del trabajo. Y si es independiente, pues con las autoridades y con el gobierno. En la iglesia, con los pastores. Siempre. Todos en cierta manera vamos a estar siempre bajo autoridades. En el trabajo, en el estado, en el estudio, en casa, en cada una de las esferas donde nos movemos. Pero quizá en medio de estas esferas, mi amada iglesia, mi amado hermano y mi amado amigo, nos encontraremos con personas autoritarias. Recuerde que el título no hace mejor a una autoridad, sino que la autoridad es peor por lo que hay en su corazón. Y su corazón es maldadoso. En estos casos nos encontraremos con personas autoritarias que en ocasiones nos hagan caminar 1 milla de más. ¿A quién no le han dicho, necesito que trabaje hoy unas horas extras? Y usted en su mente, pero hoy juega la selección Colombia. Tenía que llegar temprano a casa. Pero tenía una cita, pero tenía lo otro. O es más, yo tenía sueño, quería descansar.
¿A quién no le han obligado a caminar una milla más? Y el Señor dice, si es necesario, no camine solo esa milla, sino camine 2. Ahora, ¿qué quiere decir? Que siempre estaremos sometidos a que los autoritarios hagan con nosotros y entonces entrar, como veíamos ahorita en los ejemplos, en caer en extremos. No. Habrá momentos en donde el Señor permita que se levante la voz, y cuando digo levantar la voz no es gritar, sino alzar la mano y decir, no puedo. Pero mientras dependa del ánimo de servir, de lo que el Señor le ha dado a usted para poder ser ejemplo y testimonio a otros, camine 2 millas, mi querido hermano, camine 2 millas. ¿Sabe por qué? Porque debemos recordar lo que dice la Escritura. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. El cuarto y último, para entrar en el tercer punto, ya final, el cuarto y último ejemplo que pone el Señor es con el dinero. Versículo 42, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Esto tiene que ver con no rehusarse, con dar de lo que Dios nos ha dado para compartir. Y aún así, si prestáremos dinero y no fuere devuelto, no hacer uso de la venganza personal. ¿No me devolvió el dinero? No. Sino aplicar el amor con la justicia, más si somos hermanos. Porque esto es posiblemente usado por Dios para que el alma del hermano no se pierda y reconozca su pecado. Mire, hermano, quiero decirle algo y es muy común hoy en día. Qué lástima. En las iglesias se acercan personas. Pastor, le presté a esta persona y esta persona no me devolvió. Y sigue alzando sus manos y sigue. Pero entonces, esto que nos está diciendo el Señor es para que le demos la palmadita y restauremos con espíritu de mansedumbre diciéndole, tranquilo mi hermano, pídale prestado a otro y no le pague, que no se preocupe. No. El amor va ligado a la justicia. Y la justicia también debe aplicarse y llamar al hermano al orden, a la corrección y a que responda. Porque también esto es parte de la disciplina y del amor que debemos tener por los demás. Pero aún quiero ir al extremo, si no quisiere devolverlo, si el creyente no quisiere devolver este dinero, haga uso de los medios que imparten justicia para no caer en venganza personal. Esto nos lleva a un tercer y último punto, y este amor es muestra evidente de un cristiano. Este amor, teniendo en cuenta también lo que hemos hablado en Primera de Juan, pero este amor que el Señor nos llama a tener por los que nos hacen mal, es muestra evidente de un cristiano. Y es que a manera práctica, mi querida iglesia y mis queridos amigos, debiéramos preguntarnos lo siguiente: ¿estamos actuando de la manera como Cristo nos lo ha ordenado? Solo medite y reflexione. ¿Estamos actuando de la manera como Cristo nos lo ha ordenado? ¿Sabe? Cuando llegaba a este tercer punto pensaba en algo. Y pensaba que las iglesias hoy quieren escuchar sermones dogmáticos, doctrinales, tecnicistas, profundos, palabras que pareciera que lo llevan a uno al tercer cielo. Buscamos en internet, nos vamos a los YouTube, predicadores reformados de los de pura cepa de escuela, mejor dicho, y queremos escuchar sermones tecnicistas. Pero quiero decirle algo, esto es más profundo, esto es doctrinal lo que el Señor estaba diciendo acá. Porque si un cristiano conoce doctrina, practica la doctrina.
Si un cristiano conoce el tecnicismo y la doctrina de la Escritura, practica lo que el Señor está ordenando acá. No hay doctrina más grande, no hay doctrina que esté por encima de lo que el Señor ordena acá, que tiene que ver con la práctica. Usted y yo podemos ser esos que queremos ahondar y queremos, pero si llega el hermano y nos hace algo o no nos saludó, está respondiendo, no me miró, no me saludó, no lo vuelvo a saludar. ¿Dónde quedó la doctrina? ¿Dónde quedó el conocimiento? No sirve de nada. No sirve de nada. Y es que el cristiano no debe actuar o responder como el mundo está acostumbrado a actuar, con orgullo y con pecado cuando se siente que otro hace mal en contra de él. Es más, no debemos hacer oposición o tomar la ley por nuestras propias manos contra los que hacen mal. Hay algo que sucede y es extraño y además es irónico. ¿Sabe por qué? Digo que es irónico porque hoy la iglesia sufre de una guerra interna donde supuestamente personas que pertenecen al mismo cuerpo toman retaliación personal contra sus hermanos. La misma iglesia de Cristo, cuando esto no debería ser así. Cuando el Señor Jesús está hablando, si alguien que hace lo malo, y aquí quiero decir algo, como lo dije hace un momento, no hay ninguno bueno, pero Dios nos ha declarado justos. Por lo tanto, nuestras prácticas no deben de ser malas, y mucho menos contra nuestros hermanos. O sea que si hay alguien que hace algo malo dentro del cuerpo de Cristo, deberíamos evaluarnos. Toma venganza contra los miembros del cuerpo de Cristo si no me saluda, o si yo no lo saludo, si no me mira, pues yo tampoco, y si no me invitan entonces es porque el otro es malo, y si no me tienen en cuenta entonces murmuremos y dividamos. No, ese no es el actuar de un cristiano, jamás. Y si se está actuando así dentro del cuerpo de Cristo, quiero decir algo, no es cristiano. No es cristiano. Si la intención de su corazón es actuar así dentro del cuerpo de Cristo, no es cristiano. Es por eso que cuando miramos el sermón encontramos todo lo referente al carácter de un creyente y a la justicia que ahora debe invadirlo. Y al llegar a este punto, como lo dije al principio, el Señor Jesús pone a prueba si verdaderamente le amamos y estamos dispuestos a morir al yo, al orgullo que no nos deja poner la otra mejilla, al orgullo que no nos deja dar hasta la capa, al orgullo que no nos deja caminar una milla más y que no nos deja poner al servicio de los demás nuestras cosas materiales. Esto es doctrina. Esto es doctrina pura. Quisiera dejar unas conclusiones y voy a nombrar unos pasajes. 3 conclusiones, dentro de ellas voy a nombrar unos pasajes para que usted y yo no lo llevemos. 4 conclusiones. La primera, ¿cuál es el espíritu verdadero del cristiano? ¿Cuál es el espíritu verdadero del cristiano? El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 17 y 18 y después el 20, el 21, nos deja ver cuál debe ser el espíritu verdadero de un cristiano. Versículo 17, capítulo 12 de Romanos: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. El versículo 18, note, si es posible en cuanto dependa de nosotros. En cuanto dependa de nosotros. ¿A quién se refiere? A los creyentes. Estad en paz para con algunos de la iglesia.
¿Sí eso dice la Escritura? Estad en paz para con todos los hombres. Versículo 20. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, haciendo referencia a que los enemigos no están dentro del mismo cuerpo. Él aquí hace referencia a que el enemigo está en la esfera de los impíos. Pero aún si le diésemos de comer a aquel enemigo que tiene hambre, dígame si no amontonamos ascuas sobre su cabeza. Dígame si no somos testimonio o testigos del amor verdadero de Cristo. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ese debe ser el espíritu de un verdadero cristiano. Ese debe ser. A esto nos ordenó, nos mandó el Señor Jesús. Segunda conclusión que quiero dejar, y es, mi amada iglesia, mi querido amigo y mi amado hermano, deje la venganza a Dios. Deje la venganza a Dios y actúe en la justicia de Él. Deje la venganza a Dios y actúe en la justicia de Él. Leamos el versículo 19 de Romanos 12. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Está ordenando el Señor la venganza personal? ¿Está hablando allí en el Sermón del Monte esto? No. Y leamos ahí más adelante, Romanos capítulo 13, versículo 3 al 5, porque además que debemos dejar la venganza a Dios, debemos actuar en la justicia de Él. Romanos capítulo 13, versículo 3 al 5, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Actuemos en la justicia de Él. ¿Y qué es esto? Para eso fueron impuestas las autoridades. Para eso fueron impuestas las autoridades. Hagamos uso de ellas. No busquemos la retaliación o la venganza personal. Esto es lo que prohíbe el Señor aquí, y eso era lo que estaban enseñando los fariseos. Pero el Señor se contrapone ante eso. Tercera aplicación o conclusión. Esto es duro, esto no es fácil. Y es, aprendamos o aprenda a sufrir el agravio. Aprenda a sufrir el agravio. Yo siempre en lo personal he dicho algo. A veces es mejor perder. A veces, por no decir la mayoría de veces, es mejor perder. Y cuando hablo de perder, estoy hablando en el sentido de cómo la cultura y el mundo ve que es perder. Pero déjeme decirle algo. Ese perder es ganar. Porque muchas veces creemos que perdemos, pero lo que estamos haciendo es ganando, porque estamos glorificando a Dios con nuestros actos. Aprenda a sufrir el agravio. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 7 al 8. Así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Sí ven lo que dice la Escritura?
¿Cómo puede ser que entre la misma iglesia, entre los que son parte del mismo cuerpo, haya pleitos, haya agravios? Pablo dice, ya es una falta que entre vosotros tengáis pleitos. Pero después pregunta, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Y esto a los hermanos. Iglesia, ¿por qué no sufrir el agravio? Si comparamos la falta que nos pueden hacer con lo que el Señor vivió antes de llegar al Calvario, dígame si es relevante. Dígame si es relevante. Por último, quiero decirle algo, y es, mortifique el pecado, mortifique el pecado. Y para mortificar el pecado hay que reconocer que somos pecadores y que dependemos de Cristo. Para mortificar el pecado hay que reconocer que necesitamos un Salvador. Para mortificar el pecado hay que reconocer que somos malos y que si fuera por nosotros nos vengaríamos con nuestras propias manos. Pero eso es un acto diabólico. Mortifiquemos el pecado. Juan en su primera carta, allí ya finalizando, dice en el versículo 9, ya lo estudiamos, del capítulo 1, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mi querido hermano, si hemos sentido sed de venganza, si hemos sentido el ánimo de tomar justicia o venganza por nuestras propias manos, confesemos que necesitamos de Dios. Y mi querido amigo, es necesario que usted reconozca que necesita de un Salvador, porque usted es malo. Usted es malo. Y necesita de alguien bueno para poder recibir lo bueno de Dios. Y ese alguien bueno no es otro ser humano común y corriente como usted, sino ese alguien bueno es como lo dice la Escritura, es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Reconozca que necesita de un Salvador para mortificar el pecado, la carga que trae cansancio y que lo agobia. Bien lo dijo el Señor, si alguno está cansado, venga a mí, que yo lo haré descansar. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga, dijo el Señor. Por eso es un llamado, mi querido amigo, a que reconozca que necesita de un Salvador para mortificar el pecado. Mi amada iglesia, el Señor nos ayude. El Señor nos ayude a entender que ojo por ojo y diente por diente es un amor con justicia, mas no es un llamado a la venganza. Mas no es un llamado a la venganza personal. Vamos a orar.